Ya están todos instalándose aquí nuestro panel de invitados de convencionales constituyentes. Saludamos a Constanza Schönhaus. Constanza, bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. A Fuad Chahín. Hola, buenas noches. Bienvenido. También aquí Rodrigo Álvarez. Buenas noches. Y por este otro lado Beatriz Sánchez. Hola, Bienvenida. ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, sabemos que están todos un poco agotados porque no han parado de trabajar. ¿Se nota eso tú? No, están muy bien maquillados. Excelente. Pero sobre todo, ¿cierto? Los miembros de la Comisión de Sistema Político, Constanza, Fuad. Primero quiero partir porque sé que han estado negociando hasta aquí los últimos minutos antes de venirse para acá. Pero, ¿qué le pasó a Fuad Chahín que en un minuto, ayer, se paró y dejó las negociaciones en la comisión? Lo primero quiero aclarar que no me he ido de la comisión, porque No. algunos, hoy día leí en un diario que aparecía yéndome a la comisión. No es así, me fui a la mesa de negociación. Yo el primer momento, nos reunimos por primera vez el día miércoles en la mañana en la Universidad de Chile, y yo ese mismo día planteé tres cosas. Lo primero que dije es que para mí había una línea roja que tenía que ver con la defensa de la democracia y que por lo tanto si el sistema político transitaba hacia uno que en definitiva en su conjunto fuera a mi juicio permeable al caudillismo, al populismo, al autoritarismo, para mí eso por lo menos era una línea que yo no iba a transitar. Lo segundo es que había que definir primero un diseño, un modelo y luego ver la ingeniería de detalles y por lo tanto planteaba que debíamos asumir que allá íbamos a tener un presidencialismo como régimen de gobierno, un bicameralismo asimétrico como Congreso, pero decirlo y después ver la ingeniería de detalle. Y la verdad es que empezamos como en la misma lógica de la negociación anterior, que en palabras de Fernando Atria le permitiera a los unicameralistas decir que esto era unicameral y a los bicameralistas decir que era bicameralismo asimétrico, es decir, algo que claramente no iba a funcionar. Y lo tercero es que yo siempre planteé, también desde el mismo día, que a mi juicio el bicameralismo asimétrico tiene que darse o por las competencias o por la intensidad en la tramitación de leyes, pero si teníamos una asimetría en ambas cosas, en la práctica íbamos a tener un unicameralismo. Y como ninguna de esas condiciones al final se estaba cumpliendo, yo dije, bueno, no tiene sentido que me mantenga en una mesa de negociación que va transitando hacia un camino en que claramente yo no voy a concurrir a ese acuerdo y me pareció honesto decir, bueno, hasta aquí nomás llego, lleguen al acuerdo y yo me reservo el derecho entonces a presentar mi propia iniciativa, que es lo que he estado trabajando todos estos días. Ah, ya, pero no volvió a la mesa, sino que está trabajando en una iniciativa paralela. Efectivamente, con pocas posibilidades de éxito, pero por lo Pero menos para la solo, historia va a además. quedar. Estoy trabajando con un equipo importante de No, sí, asesores. pero como convencional, digo. No, hay varios que van a firmar esa iniciativa, no se preocupe. Constanza, digamos, básicamente aquí uno lo que ve, por lo de Fuad, pero también por las declaraciones del resto, que cuesta mucho, está costando mucho llegar a un acuerdo. ¿Por qué está costando tanto? No está costando tanto. Ah, Yo partiría desde ahí, primero. Aquí nadie tiene de línea roja matar la democracia. Todos estamos buscando un sistema político que la proteja, que la profundice, sobre todo que permita gobernabilidad y representatividad, que son dos pilares claves para un sistema político, sobre todo atendiendo a la crisis institucional que hoy día tenemos, que se expresó, no olvidemos nunca, en un estallido social muy fuerte en Chile hace un par de años. Lo segundo, justificar pararse de una mesa de negociación, por lo que dijo Fernando Atria, con todo el cariño, cuando tenemos 25 personas en una mesa, me parece que es un poco estrecho. Aquí hemos sido súper claros y es un acuerdo dentro de la mesa negociadora. Lo que estamos trabajando es un presidencialismo atenuado que nos permita dejar atrás el hiperpresidencialismo que hemos cuestionado tanto y un bicameralismo asimétrico que nos permita dejar atrás el Senado como lo conocemos hoy día. Eso es parte de un acuerdo central y lamentablemente la falta de acuerdo que tuvimos previamente respecto a cuántas materias de ley o atribuciones para este órgano regional es lo que opacó todo lo demás, porque todo lo demás son acuerdos bien sustantivos que tienen puntos súper específicos respecto de los cuales faltaba llegar a algunos acuerdos y por eso es que vamos avanzando a paso firme a un acuerdo importante. De hecho, vengo de la reunión donde estábamos representantes incluso de RN y Evópolis. Ya, ahora vemos también que, de hecho, la derecha, Chile Vamos, está incluido porque no, hasta ahora en el sistema político ellos por lo menos se quejan de que no habían estado siendo escuchados. No, parcialmente, nosotros al menos, nuestro sector no está participando, vamos a ser testigos de esto y ahí tomaremos la decisión. No está participando, pero lo que dice Constanza es que hoy día están sentados en la comisión. Constanza que había Estuvieron el día representantes de viernes. Evópolis y de Renovación Nacional hoy día. El día viernes también estuvo Constanza, sí. Tú acabas de decir hoy día, digamos, hoy día el viernes. De la UDI. Estuvimos el viernes así, pero no hoy día. Yo creo que ha costado mucho más de lo que dice Constanza llegar a acuerdo. Cuando estuvimos hace 10 días atrás ya, en un informe que 95 artículos se separaron 92. Y todos te decían, no, si estamos a horas de llegar a un acuerdo, han pasado 10 días y todavía no llegan.
es porque esto es muy difícil. Y yo creo que fundamentalmente fue muy difícil porque en su momento se colocaron en un informe una verdadera juguera de sistemas políticos. Tenías triunviratos para el Ejecutivo, tenías distintas atribuciones, tenías 2 cámaras. Unos decían que era bicameral, otros decían que era unicameral, unos que era atenuado, otros que era lo mismo. Entonces ha costado muchísimo porque creo que estamos con una mezcla de sistemas gigante. Vamos a ver si ahora hay un acuerdo. Nosotros al menos como sector vamos a tomar una posición similar de mirar lo que surge, de analizarlo con calma. Vamos a hacer nuestras propias presentaciones. Marcela Cubillo, Arturo Zúñiga y Connie Huber están trabajando en eso para llegar en su momento a la discusión en el Pleno, que ha sido mucho más compleja de lo esperado. Y recordemos, este es uno de los elementos centrales de cualquier constitución. Bueno, Beatriz, claro, tú no estás en esta comisión, ¿cierto? Pero obviamente que esta es la comisión que está decidiendo de alguna manera lo que es como el corazón de la Constitución o el motor, ¿o no? La sala de máquinas, le dicen algunos. Claro, bueno, hay distintas maneras de verlo, pero uno se imagina que sin sistema político no puede haber nueva Constitución, ¿o no? No. O sea, claramente no, pero también sin principios constitucionales, pasó el aviso y estoy en la Comisión de Principios Constitucionales. Y yo en la de modelo económico. Y también modelo económico, Sí, bienes modelo naturales, económico, en fin. Pero yo quería agregar algo, tomando un poquito la discusión, y me gustaría abrirla más, porque qué bueno que hay personas acá constituyentes de otras comisiones, Sí, claro. pero también qué bueno que estamos en un programa donde podemos invitar a la gente que está en su casa a tomar parte de esta discusión, porque esa es la gracia de estar acá. O sea, esta no es una discusión cerrada en las puertas o dentro de la convención, es una discusión hacia afuera, y me gusta como lo dijo Constanza, porque habló de que venimos de un estallido. ¿Por qué hoy día estamos analizando un sistema político? Porque es importante preguntarnos cuál es el sistema político que necesitamos. Bueno, porque hoy día tenemos una figura presidencial, hoy día, no lo que se está discutiendo, hoy día tenemos una figura presidencial, un tipo de Congreso que no está respondiendo a las demandas de la ciudadanía, no hoy día, no hace 5 años, no hace 10, hace 20. O sea, el país estalla porque la ciudadanía demandaba cosas y el sistema político no las respondía. Entonces lo que tenemos que buscar es un sistema político que le pueda responder a las personas. ¿Es fácil? No, es difícil. Por eso es que hay una discusión, por eso se está generando una discusión democrática. La discusión entre distintas fuerzas es compleja y por eso queremos sumar a la gente que está afuera. ¿Ustedes se imaginan cómo debería ser un sistema político distinto? Eso es lo que está, el esfuerzo que se está haciendo, yo lo valoro, de buscar todas las voces y ver cómo este sistema político cambia para uno que dé respuestas a la ciudadanía. Ahora, vamos a los nudos de esa discusión, ¿cierto? Porque, sin entrar, claro, en tecnicismos también que de repente como que alejan a la gente de la discusión, Sí. pero sí para ponerlo sobre la mesa. Porque así como decíamos, lo importante del sistema político, hay 2 temas que todavía, y ustedes me corrigen los miembros de la comisión, que todavía no se logra llegar a acuerdo, que es cómo va a ser el Poder Ejecutivo y cómo va a ser el Legislativo. En cosas hay, da la impresión que hay acuerdo en que sea un presidencialismo atenuado y hay también acuerdo en que sea un bicameralismo asimétrico, ¿o no? Así es. Ahora, ¿cómo se lleva a la práctica esas 2 cosas? O sea, ¿cómo es un presidencialismo atenuado? Si es con un vicepresidente al lado del presidente o con un ministro de gobierno, como quieren algunos, y en el caso del bicameralismo asimétrico, ¿qué atribuciones? ¿Cómo va a ser ese consejo territorial o cámara territorial que reemplazaría al Senado? ¿En eso hay acuerdo? ¿Y en qué es donde no hay acuerdo, en qué estamos a esta hora cuando son casi las 11 de la noche, Constanza? Y que tienen hasta las 12 de la noche mañana. Así es. ¿Cierto? Para presentar las indicaciones que después tienen que ir al Pleno. Sí. Lo primero, obviamente que construir acuerdos políticos no es algo que se hace ni de un día para otro. O sea, estamos en un proceso súper democrático, pero donde hay una diversidad. Y aquí ojalá podamos llegar a acuerdo incluso con Rodrigo, con la UDI, y que todos veamos en el sistema político un espacio o una estructura que tengamos certeza que va a ir profundizando y cuidando nuestra democracia. Ya, y pero estamos ¿cómo trabajando se- en esa dimensión. ¿Cómo se llega a ese acuerdo cuando quedan, por eso yo ponía el O sea, por eso 24 digo, horas, básicamente? O sea, llevamos, ¿Qué es lo que falta? llevamos una semana conversando los puntos críticos que hemos identificado, viendo precisamente, como tú dices, uno de los puntos que era centrales, bueno, ¿cuál es la asimetría entre estos 2 órganos legislativos? Y eso ha sido uno de los puntos más centrales, que fue lo primero que abordamos el día viernes, donde, de hecho, ahí fue donde Fuat No fue el jueves. el jueves, que fue cuando te fuiste, cuando estábamos discutiendo el primer artículo donde teníamos diferencias. El primero. Entonces yo no sé cómo podrías saber también que esto es un engendro si te fuiste en el primer artículo. Eso es lo primero. No puedo responder sin Y efectivamente ahí ya llegamos a un acuerdo respecto de aquellas materias de ley
respecto de las cuales se va a incidir y va a concurrir el órgano territorial o el órgano representativo de las regiones. Y hoy día estuvimos trabajando específicamente en los mecanismos de formación de la ley. Es decir, dónde inicia el trámite legislativo, cómo se genera, con qué participación de la ciudadanía, con qué participación del órgano territorial, cómo el órgano territorial de las regiones también se vincula con las asambleas o con los consejos regionales que van a haber, porque esto es un gran entramado. Y en eso hemos ido trabajando y hemos ido avanzando de manera bien sustantiva. Y quizás también hemos avanzado un poquito más lento, me preguntaba Fuat anteriormente, porque estamos haciendo la redacción inmediatamente para que además sea una redacción bien pulcra y representativa de los acuerdos que llevamos. Fuat, ¿tú querías responderle algo a No, Constanza? Lo primero es que no estábamos discutiendo ningún artículo, llevábamos 2 días conversando más bien sobre diseño. Cuando yo llegué además a la tarde ese día jueves había una crisis, el Partido Socialista se había levantado la mesa, había una situación bien compleja justamente porque se quería insistir en que este bicameralismo asimétrico tenía que tener a la Cámara de Representación de la Región absolutamente disminuida, desde el punto de vista de su participación en el proceso legislativo, donde jamás tiene la última palabra, donde ni siquiera votan informes después de la mixta, donde la Cámara por 4/7 de los presentes puede hacer lo que quiera, ¿ya? Y simplemente no considerar lo que le dice la Cámara de las Regiones, y donde además, ¿no es cierto?, hay solo un catálogo acotado de materias de su competencia, y lo que yo siempre planteo, o teníamos una participación más débil en el proceso legislativo, pero sí un catálogo amplio de materias, o teníamos un catálogo acotado de materias y teníamos una participación más fuerte en el proceso legislativo. Y no asimétrico tanto en competencias como en intervención, porque si no queda muy disminuido ante la Cámara y en la práctica es un unicameralismo. Y lo que a mí me preocupa justamente lo que sale de esta juguera, este cóctel. Y ahí sí tengo una diferencia, porque creo que este cóctel lo que hace es debilitar el sistema político por lo siguiente. Seguimos teniendo un presidente con muchas facultades. Nosotros quisimos, y en eso coincidimos con Connie, avanzar hacia un sistema semipresidencial. No fue mal. Nos ganaron los presidencialistas en eso. Luego, en la práctica, un solo Congreso. Eso es la verdad. El resto es decorativo. Luego, con casi todas las leyes, ¿no es cierto?, con mayoría simple, y la excepción es la mayoría absoluta. Además, ¿no es cierto?, con un sistema judicial absolutamente atomizado, pues se termina la jerarquía del Poder Judicial, entonces se acaba el Poder Judicial y tenemos distintos sistemas atomizados de justicia, sin resolver si vamos a tener o no una corte o algún tribunal constitucional. Y además con partidos políticos débiles, ¿qué es lo que estamos pavimentando? El camino para que llegue el día de mañana un caudillo populista de cualquiera de los dos extremos, o peor aún, aquello que se declare apolítico, que logre una mayoría o adquiere una mayoría en la Cámara de Diputados y pueda hacer lo que quiera en este país. Sin contrapeso del Poder Judicial, sin un partidos políticos fuerte, sin una Corte Constitucional bien definida, y por lo tanto le podemos pavimentar el camino del autoritarismo. Y eso por lo menos para mí es una línea roja, por eso que me levanté de la mesa. Rodrigo, ¿tú coincides en ese diagnóstico? En buena parte sí. 3 cosas muy importantes. Uno, qué bueno que haya posibilidad o de llegar a un acuerdo, que votemos en común este capítulo. Esto es lo más central. En el movimiento constitucional histórico hay 2 grandes caminos, los derechos fundamentales y el sistema político. Eso surge en las constituciones del mundo. Son cómo regulamos los derechos de los ciudadanos con el Estado y cómo regulamos la distribución del poder. Y lamentablemente en el primer informe ese que se cayó, de 95 artículos, 92 se rechazaron. De hecho, las distintas fuerzas de izquierda echaban la culpa de cuál había roto un acuerdo en la práctica. Por suerte, ahora hay una actitud distinta. Yo coincido en buena parte del análisis de que hay que tener mucho cuidado en estas instituciones. Acá estamos en el eje que finalmente protege a los ciudadanos la distribución del poder y sobre todo la distribución del poder de las regiones. Si la existencia de una segunda cámara es vital para las regiones, para al mismo tiempo tener un mejor proceso legislativo y al mismo tiempo para tener un sistema de peso y contrapeso, si es el Senado hoy día o una Cámara Territorial en el futuro, en el que también hace un contrapeso muy fuerte al Ejecutivo. Yo coincido en varios de los temas que ha dicho Fuat, pero acá necesitamos, yo creo, un bicameralismo de verdad, real. Puede ser alguno de origen territorial, otro de origen poblacional, uno que representa a las regiones, otro a todos los chilenos, pero tienen que tener atribuciones fuertes, porque de esa forma estamos velando finalmente por una democracia más correcta. Beatriz. Yo no coincido con lo que dice Fuad, y por una cuestión bien sencilla. Aquí le quiero preguntar a las personas que nos están viendo. ¿Por qué estamos en este proceso? ¿Por qué? Porque hoy día estamos buscando cambiar la Constitución, algo que decía Rodrigo que me interesa mucho, que es cómo distribuimos distinto el poder en Chile. Hoy día llegamos a este proceso porque efectivamente las cuestiones no estaban funcionando. O sea, no hay respuesta política a las demandas sociales hoy día. Y para eso se necesita que haya un sistema legislativo distinto. De hecho, uno sale a la calle. ¿Por qué buscamos la unicameralidad? Y aquí lo explico más en sencillo, porque bicameralismo asimétrico, y digámoslo en sencillo, es tener una sola Cámara y no una Cámara de Diputados y un Senado como existen hoy día, que son espejos, que hacen exactamente la misma pega,
Entonces, una ley, eso en nadie vez de lo está demorarse... planteando, Beatriz, ahora. Es que solo para explicarlo, hoy día una ley en vez de demorarse 1 año se puede demorar 2, ¿no? Y eso la gente ya lo sabe, y por eso la gente dice, donde uno salga, incluso nos gritan de la reja, hacia adentro del Congreso, por favor, unicameralismo. No porque quieran menos gente necesariamente, sino para que las leyes se demoren menos. Pongámosle Entonces- plazo a la segunda entonces, cámara. esto tiene que... Exactamente. esto Hay otros tiene me- que- hay otros Yo lo mecanismos propuso, para pongámosle corregir plazo. Solo para terminar. Entonces, esta forma tiene que cambiar. Entonces, cuando FUAT hace un análisis de que las cosas serían mucho mejores, muy parecidas a como están hoy día, bueno, yo digo, no, pues si estamos hoy día en este proceso, porque hubo un estallido para cambiar estas formas. Pero si el- Creo que pero- estamos muy acostumbrados a cómo está el poder instalado hoy día, y lo que está en jaque hoy día, lo que estamos haciendo es imaginarnos una distribución de poder distinta. Y yo entiendo que haya sectores más conservadores que eso les da temor. Pero Pero hay una supongamos- conversación democrática para resolverlo. Pero supongamos que ese fuera el problema fuera la lentitud. Hay otros mecanismos mucho más adecuados que eliminar una Cámara que representa a todas las regiones del país, como es actualmente el Senado. Pero Hay hay una- posibilidad de hay una poner, propuesta. hay posibilidad de poner, establecer plazos para las leyes, hay posibilidad de que algunas materias no sean revisadas por ambas, como tienen algunos congresos en el mundo, hay posibilidad de establecer un manejo distinto de las urgencias. Yo creo que eliminar una historia tradicional chilena, pero al mismo Hemos tiempo... considerado todo eso. Pero, Sí, claro. sí, pero no está considerado en la medida que estás eliminando, quedándote con una sola Cámara, que no es que una no cámara. representa adecuadamente a los territorios. Bueno, ahora al principio era una sola Cámara lo que Pero querían. bueno, Ya, ahora han ido al principio, cambiando. al Ya. principio hace un mes. No, pero sí, ve acaba de decir que por qué querían unicameralismo y que en la calle nos grita eso. No, y, no es así. y por eso hemos avanzado en la conversación y atendiendo aquellas críticas o aprehensiones que se hicieron al unicameralismo, entre ellas la representación de las regiones. Por lo y tanto, es por eso la que propuesta también, ahora, lo que están llegando a acuerdo es un bicameralismo. lo dije apenas me senté en esta por mesa, eso, por es eso un bicameralismo recoger eso. asimétrico. Eso significa tener 2 órganos. Entonces, no es que nos quedamos con uno, tenemos 2 órganos que tienen funciones distintas y que la intensidad en la participación legislativa es distinta. ¿Cuántas atribuciones, cuántas materias, cuánta incidencia? No lo Eso es están lo que está en discutiendo. conversación. Ya. Y en eso estamos llegando a un acuerdo. Y yo entiendo que tú tengas una posición distinta y que te quieras acercar mucho más al bicameralismo simétrico. Sin que sea completamente simétrico, pero te quieres acercar más a eso. Nosotros estamos buscando un punto intermedio y creo que una propuesta que logra llegar a esa conclusión conjunta entre visiones que eran completamente distintas, pero que logran llegar a un punto de análisis común de cómo se pueden resolver los problemas hoy día, con 2/3, me parece que es una propuesta que avanza en buena dirección. A ver, lo que yo creo es que, lo primero, los problemas del bicameralismo espejo se resuelven por la vía de que la segunda Cámara tenga una intensidad distinta, que nunca sea Cámara de origen, por ejemplo, que siempre sea Cámara de origen la Cámara de Diputados, en eso nosotros estamos de acuerdo, que también el proceso legislativo termine en la Cámara de Diputados y que por lo tanto sea de verdad solo Cámara revisora, pero que tenga facultades de revisión y que tenga participación y que vote después el informe de la comisión mixta, o desde el punto de vista de las competencias. ¿Ah? Si tú tienes menos intensidad en la tramitación legislativa y también con los plazos para poder darle velocidad, que se establezcan plazos para esa revisión, porque muchas veces esta revisión se prolonga indefinidamente. Entonces, habían dispositivos para poder resolverlo. Ay. ¿Qué es lo que a mí me gatilló la salida de la mesa? Primero, que no se quiso fortalecer la intensidad de la participación de la Cámara Territorial en el proceso legislativo. Sigue siendo extremadamente débil. Y luego, cuando se negó definitivamente la posibilidad de incorporar a la discusión, no en el articulado final, materias tan importantes como la regulación de los derechos fundamentales, porque aquí se parte de una premisa que a mi juicio es equivocada, y lo digo como constituyente de la región, como una persona de región de toda la vida, porque parece que a las regiones solo le interesa los temas electorales, le interesa, ¿no es cierto?, el presupuesto, las atribuciones de los órganos regionales, pero resulta que no le interesa la salud, no le interesa la educación, no le interesa la vivienda, no le interesa el transporte. Y la verdad es que en estos temas, la voz de las regiones, de un Chile que es tan diverso, geográfica, social y culturalmente, es fundamental. Todos esos temas no los va a conocer la Cámara Territorial, solo la Cámara Política. Están privando a la Cámara Territorial de los temas que le interesa a la gente que vive en las regiones. Eso por lo menos yo no lo puedo tolerar. Respuesta, Constanza, y que quiero hacerle otra pregunta de otra materia para terminar con, Sí. con esta parte. O sea, primero, una cuestión que me parece clave en toda esta conversación, sobre todo porque estamos sentados aquí y no estamos sentados en una mesa en la convención donde deberíamos estar teniendo esta conversación de manera democrática con todos los miembros de la comisión. Lo primero, No, yo no están sé, todos los miembros, yo siempre no veo la sé, comisión, yo no Connie. sé cómo lo verás tú. Esto no era una reunión de la mí comisión. me eligieron, al menos, con el compromiso de llegar a construir acuerdos de 2/3, que no es fácil, pero que se necesita. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Para tus propuestas, después de que te fuiste, igual las votamos.
y votamos todas las propuestas que cada uno dijo en materia de ley para ver cuánto acuerdo había respecto de cada una. Tú propusiste todos los temas, todos. ¿Y sabes qué? Los discutimos. Y discutimos cada uno de ellos. Y cuando volviste a la reunión y dijiste, no me aprobaron y te fuiste. Y así fue. No lo quisiste discutir. No, discutámoslo. Entonces aquí, mira, yo sé que esto a veces Eso son no es verdad, tecnicismos, Connie. pero Yo dije aquí lo que yo discutamos, quiero no, poner, no, lo no que se va yo a quiero discutir poner, eso. porque lo habíamos discutido. No, pero Aquí lo que yo quiero poner en el centro Justo es que cuando lo yo que no estaba. espera la ciudadanía es que uno cuando tenga una diferencia no se pare de la mesa. Cuando uno tenga una diferencia, pelee efectivamente para poder tener pero un si no acuerdo me dejaron para plantear el tema, convencer. Connie. No me dejaron plantearlo. Pero ¿me dejas terminar? Pero sí- para pero sí es la verdad. convencer, para persuadir y también para ser persuadido. Y yo creo que ese ejercicio se está haciendo con 23 miembros de la comisión, un poquito menos, pero con representantes de Evópolis, de RN, de la Coordinadora Plurinacional, de Movimientos Sociales, Frente Amplio, ¿Va a Partido volver a la Socialista. mesa de No, negociación? lo primero, yo voy a seguir participando en la comisión, no en la mesa. Yo lo dije, creo que no era honesto seguir en una mesa que había tomado un rumbo que por lo menos yo no compartía. Lo dije desde el día 1, dije cuáles eran mis condiciones para poder sentarme a negociar. Fue mi primera intervención el día miércoles y fui fiel y honesto de acuerdo a lo que yo planteé. Y creo que esto efectivamente va a una dirección muy distinta. Súper bien. El resto de Y por lo nosotros dijimos, no son tiempos está de la muy bien. intransigencia ni de las Pues líneas no se rojas. trata de intransigencia. Ustedes colocan sus líneas sí, rojas, tú ustedes pusiste tu colocan línea sus roja. líneas rojas y uno la tiene que respetar, pero cuando uno tiene líneas rojas, esas no importan. Lo que te quiero decir, Connie, es lo siguiente. Mira, tú sabes que yo siempre me he sentado a conversar con todo el mundo y he tenido siempre una actitud de llegar a acuerdos. Pero cuando, en definitiva, a uno le tratan de pasar la planadora, porque probablemente soy el único de mi partido que está ahí, ¿no es cierto? Somos el colectivo más chico, somos 7, y a veces, ¿no es cierto?, hay una especie de que te miran un poco en menos por eso, pero eso no significa que uno lo tiene en el bolsillo, que cuando uno plantea un tema, ni siquiera le permitan discutirlo. Creo que ese no es el ambiente, ese no es el ánimo. Ya lo ha dicho, Chile Vamos ha participado casi de oyente en esto. Renato Garín ni siquiera ha participado en ninguna de las reuniones. Yo soy uno solo, no me pueden a mí luego responsabilizar si es que esto no funciona. Pero yo quiero ser honesto, porque creo que este sistema político no se está discutiendo en esa mesa de negociación como un sistema lógico, coherente, consistente. No se está discutiendo con una arquitectura que permita garantizar la defensa de la democracia. Y yo estoy... Sí convengamos que esta búsqueda de acuerdo hubiera sido mejor hacerla en el marco de la comisión el mes y medio Por previo supuesto. y no en los Oye, últimos quiero 2 días. preguntarles a los 4 porque se nos acaba el tiempo y evidentemente nos hemos concentrado en el tema del sistema político, pero se ha hablado mucho de las presiones a los convencionales constituyentes y me acordé cuando la BEA dijo que les gritan, ¿cierto?, de las rejas desde afuera. La verdad que nos gritan adentro. muchas cosas, hay que decirlo. Pero existen, a ustedes les han llegado presiones y me refiero, no sé, llamados por teléfono de, digamos, grupos de interés, incumbentes en las decisiones que se están tomando, WhatsApp amenazantes, como dijeron algunos por ahí. ¿Eso está pasando, Bea? Me han llegado, no amenazantes, pero han llegado mails, digamos, para como incentivar votación para un lado, para otro, en fin. Y yo creo que está en una... ¿cómo toma eso según la línea que se ha ido determinando, discutiendo? Hay posibilidad de hacer unas entrevistas con mucha gente a propósito de la plataforma de ley de lobby, que es donde yo reoriento todos los mails que llegan, ¿no? Si usted quiere una cita... Ya. A plataforma de ley de lobby. Pero antes que se vaya el programa, porque yo sé cómo se maneja todo esto, quería hablar sobre lo que estamos haciendo en otras comisiones también, porque creo que es súper importante el sistema político, pero somos 7 comisiones en total que estamos hoy día en el corazón del proceso, votando casi todos los días, ¿no? Y cerrando temas importantes. A mí me toca estar en principios constitucionales, donde esta semana llega el informe de reemplazo, que se llama, que es cuando volvemos al Pleno con los principios, que probablemente, esto lo determinará después de armonización, va a abrir los primeros artículos de la Constitución. Y esta semana vamos a votar lo que sería el primer artículo y se podría consagrar, y hay un acuerdo, yo diría mayoritario, para consagrar en Chile, y esto es histórico, un Estado social y democrático de derecho. La verdad es que yo me emociono cuando lo digo, porque esto viene a cambiar un carácter, es una línea divisoria de lo que significa la Constitución del 80 y lo que significa un cambio de esa profundidad para Chile, porque podríamos hoy día concretar una red de seguridad social por fin para este país, y creo que eso es una buena noticia para Chile. Ahora, eso tiene que pasar por el Pleno porque la primera vez no lo pasó. Así no es, por alcanzó eso. los votos. Inexplicablemente. No hemos Sí, sacado algo la que nadie mugre. puede Hoy se con un voto, 100 votos. Inexplicablemente, No porque hemos ese es sacado el la gran mugre. cambio de paradigma, fue la gran promesa de esta nueva Exactamente. Constitución. Y nos hemos sacado la mugre En para eso que estamos de se acuerdo, Bea. Ante tu Para que haya pregunta, acuerdo. presiones no, pero evidentemente un creciente interés en el proceso. Yo creo que después de Ya, pero volver a interés y marzo... presión es no, distinto. Por eso estaba haciendo la distinción. O sea, hay mucha solicitud de ley de lobby, mucha conversación, cada vez más interés, sobre todo a partir del mes de marzo, y es natural, sí.
Si yo creo que el problema, así como voy a pasar un aviso en relación a su comisión, yo creo que también pasemos un aviso en relación al grave problema en que estamos. Si nos queda apenas un mes de trabajo. Un mes de trabajo, bueno, tenemos que alcanzar, pero un mes de trabajo donde hay decenas de materias que todavía no revisamos. Está descartado una nueva... Una reforma constitucional para poder ampliar la... Bueno, claro, lo que se está haciendo es usar todos los elementos, y el viernes lo usamos, de cambiar nuestro cronograma, de reducir los plazos. Probablemente todavía hay algo más que se puede hacer. Hay una gran tarea por delante en la Comisión de Armonización, que tiene muy pocas facultades, porque claramente en el reglamento no quedó bien. Pero solo quiero decir que el trabajo va a ser muy intenso, hay decenas de materias que todavía no resolvamos. Hoy día justo lo estuvimos mirando antes de venir al programa, yo diría que Armonización tiene facultades suficientes, lo estuvimos mirando con detalle. Tiene la facultad de destacar, pero no tiene la facultad de borrar y cambiar, que por ejemplo es propio de las comisiones mixtas. La idea es que no borre ni cambie, ¿no? Porque por ejemplo en la estructura del Congreso de las comisiones mixtas lo que te hacen es una propuesta que parece bastante lógico, pero tienes razón tú que vamos a destacar. Creo que hay que discutir bien las atribuciones de armonización. Creo que eso es parte de lo que vamos a tener que debatir hacia el final, digamos, del proceso de discusión de normas constitucionales. Yo creo que tenemos que sacar esta tarea, pero insisto, yo creo que todo lo que podamos hacer en la Constitución, podemos tener un primer capítulo de principios maravillosos, podemos tener un catálogo extraordinario de derechos fundamentales, incorporando los derechos sociales, podemos tener normas innovadoras en materia medioambiental, pero si no tenemos un buen sistema político que funcione, esto es letra muerta. Bueno, y por eso que es tan importante, yo voy a estar en la comisión. No, voy a hacer mi propuesta. Fui siempre. Oye, yo fui siempre. Estás invitado a la reunión. No, voy a hacer mi propuesta y lo vamos a discutir de cara al Pleno. Okay. Yo fui 2 días y en esos 2 días lo único que vi es que repetíamos. Yo estuve en toda la negociación anterior. Y el resultado fue desastroso y estábamos repitiendo la misma receta. La misma receta. Llevamos trabajando desde la mañana hasta la noche estos días y yo honestamente creo que vamos avanzando bien. No es fácil, pero me gustaría reforzar lo que decía Bea respecto al Estado Social Democrático de Derecho. Creo que es clave para un país y para una sociedad que ha vivido bajo la subsidiariedad del Estado, que ha impedido el ejercicio pleno de nuestros derechos sociales. Esto es un avance y es una pieza fundamental que, por cierto, espero que se apruebe en el Pleno y podamos seguir avanzando en esta Constitución, que yo creo que va por buen camino, a diferencia de otros, pero yo creo que va por buen camino. ¿Nos garantiza que mañana a las 12 de la noche va a haber acuerdo para el informe que va a ir al Pleno? En el plazo que establezca la comisión va a haber un acuerdo. O sea, indicaciones va a haber de todas maneras. Esperemos que acuerdo. Seguro. Constanza Schoenhaus, Rodrigo Álvarez, Beatriz Sánchez, Fuachay, muchas gracias a los 4. Vamos a seguir conversando siempre, nos quedamos cortos de tiempo, pero vamos con